el paciente llega al consultorio o toma contacto con el consultorio de nutrición por lo menos 3 meses antes de practicarse una cirugía bariátrica. Lo ideal es que el paciente tome contacto entre 6 a 12 meses antes de la intervención quirúrgica. La idea es poder modificar prácticas y hábitos alimentarios para que el paciente post cirugía pueda sostener el descenso de peso que logra. Una vez que el paciente llega al consultorio, vamos a medir datos antropométricos, le vamos a tomar su peso, su talla, vamos a calcular su índice de masa corporal. Recordemos que hay prescripción de cirugía bariátrica cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de más de 40 o más de 35, con 1 o 2 comorbilidades o más asociadas a la obesidad. Otro de los indicadores que necesitamos medir son su circunferencia de cuello. Vamos a tener que medir otros indicadores como la circunferencia de cintura. En cuanto a la circunferencia de cintura, nos está dando la pauta de la grasa visceral que tiene la persona acumulada en su cintura. Una vez que el paciente ya lo tenemos en el consultorio, vamos a pedirle que haga un registro de comidas de por lo menos 24 horas previas, o puede hacer un registro de comidas de 7 días. ¿Cuál es la idea de hacer este registro de comidas? Nosotros tener una noción de las calorías que el paciente está consumiendo a diario y a partir de ahí hacer una restricción calórica entre 600 y 500 calorías. Una vez entonces que hicimos esa restricción calórica de 500 a 600 calorías, establecemos un plan alimentario entre 1200 y 1600 calorías, el valor calórico total, y lo que pretendemos es que esta alimentación sea armónica, ¿sí? Que le sea práctica realizarla al paciente para que pueda cambiar hábitos que trae, por ejemplo, de picoteo, los vuelva conscientes a esos hábitos y los transforme, por ejemplo, en colaciones programadas. Previo a la cirugía vamos a hacer una dieta hipocalórica que no tiene más de 800 calorías. La idea de esta dieta hipocalórica es que el paciente reduzca de tamaño el hígado, desinflame los tejidos para que estén mejor expuestos durante la intervención, el sangrado sea inferior y la cicatrización posterior a la cirugía sea buena. Vamos a pedir que este paciente que vino, supongamos, con un peso inicial de 100 kilos, baje un 8% de su peso antes de la cirugía. La alimentación postquirúrgica en el paciente comienza aproximadamente entre las 24 horas a 72 horas después de la intervención. Comienza con una dieta líquida. El volumen de esta alimentación va a ser de 30 centímetros cúbicos. Recordemos que dependiendo de la técnica que se realizó, si es un bypass, el reservorio gástrico queda con una capacidad de 40 centímetros cúbicos y en el caso que sea una manga gástrica, la capacidad del reservorio es de 80 centímetros cúbicos. Entonces la tolerancia que el paciente va a tener a la ingesta de líquidos va a ser totalmente distinta. Por eso es importante la intervención previa, donde el paciente tiene que aprender a reducir cantidades, a tomar líquido de a poco, alejado de las comidas, ¿sí? Si no, los síntomas que va a tener van a ser síntomas de vómito, de reflujo, de náuseas, de malestar. Esta alimentación va a ir evolucionando de una dieta de consistencia líquida a una dieta blanda, a una dieta adecuada gástrica y por último una alimentación saludable para el paciente. Una alimentación saludable en el paciente bariátrico no difiere mucho de lo que es una alimentación en una persona que no ha tenido una cirugía bariátrica. Las calorías más o menos se regulan en 1200 calorías y es a partir del 6º mes de que el paciente ha sido operado. Existe lo que se llama el óvalo nutricional para la población bariátrica, que tiene en la base los controles con la nutricionista, con el equipo interdisciplinario, que es importante que nunca lo pierda, que tiene como base también el consumo de suplementos de vitaminas y minerales, que son fundamentales en estos pacientes post-cirugía. También solemos suplementar al paciente con proteínas, tanto previo de la cirugía como en la parte posterior, en la fase líquida, en la fase blanda, cuando el paciente con la ingesta de alimentos sólidos todavía no llega a cubrir el requerimiento proteico que necesitamos. La actividad física en este tipo de pacientes es fundamental, por lo menos 5 o 6 veces por semana, si puede hacerlo todo el tiempo, mejor. Es importante que mejoren lo que es la resistencia aeróbica, así como también la parte de musculación, que la trabajen. Es importante que el paciente a la hora de sentarse a comer esté tranquilo, no se siente con tensiones, no se siente con la televisión. Es importante que el ambiente acompañe. Muchas veces nos llegan al consultorio pacientes que están inmersos en un ambiente
de personas con sobrepeso, con obesidad, y les resulta difícil el cambio, les resulta difícil después ver las cantidades de lo que consumen. Entonces es importante el abordaje de la familia y del entorno también para ese paciente, que las comidas tengan una duración mínima de 30 minutos. Es importante que ese paciente no tome líquido con las comidas, que los consuma 30 minutos después de comer o 30 minutos antes para evitar distensiones excesivas en el estómago. Es importante que restrinja las gaseosas, ¿sí? Por más que sean light, porque generan distensión del estómago. Entonces el paciente tiene que hacer mucho hábito y tiene que tener mucha conducta. Por eso es tan importante la nutrición en la cirugía bariátrica, para que no se convierta en un fracaso.